Muy bien, Compañeros, Lidia, puede iniciar, por favor. voy a iniciar, no sé si exactamente marca las 7:10 mi reloj. Gracias por avisar. Compañeros y compañeras, tengan todos y todas muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y nos vamos a enfocar principalmente en lo que dice la diapositiva. El tema que vamos a desarrollar a partir del día de hoy es la teoría general del proceso con inducción al proceso civil. Entonces, mi intención es que ustedes entiendan la importancia que tiene la teoría general del proceso. Ustedes la recibieron en tercer semestre. Y es más, yo soy de la idea que no debería existir solo una teoría general del proceso, deberían de existir como mínimo dos. Hay facultades de derecho de las universidades privadas que tienen tres teorías generales del proceso. En nuestra facultad, el pensum de estudios solo tiene una. Pero les voy a demostrar la importancia que tiene la teoría general del proceso. Y para tal efecto, pues les quiero mostrar un rótulo que un catedrático mexicano que da clases de procesal civil en la UNAM pone siempre en la puerta principal de ingreso a su salón de clases. Y es el siguiente. Dice, el que no maneje teoría general del proceso, no entre, ¿verdad? Lo está diciendo en procesal civil. Yo tengo el texto de él, muy, muy bueno. Ahí es donde escuché esta anécdota. Y siempre que inicio también procesal civil 1, pues hago mención a él, ¿verdad? Yo no puedo poner un rótulo, quien no maneje teoría general del proceso no entre, ¿verdad? La normativa de la facultad no me lo permite. Pero lo que tiene es como una analogía, ¿verdad? Para que el estudiante entienda la importancia que tiene la teoría general del proceso. Y no solamente va a ser esa importancia para civil, sino que también lo va a hacer para penal, laboral y administrativo, ¿verdad? Así como está en su diapositiva. Y en todas las demás materias, ¿verdad? Quiere decir que la teoría general del proceso es la base fundamental para poder entrar a lo procesal, ¿verdad? Tanto en penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que siempre que inicio mi curso de procesal civil, le recuerdo al estudiante la importancia que tiene la teoría general del proceso. Yo le aconsejaría que aquel laboratorio que usted dejó de hacer, les rogaría que apaguen su micrófono, por favor, para no crear interrupciones y quitarle la atención al resto de compañeros, por favor. Pues le decía la importancia que tiene la teoría general del proceso y lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro curso. Es tan así que yo voy a tomar la definición de teoría general del proceso y de esa manera voy a ir desarrollando mi curso. Y a la vez, aunque no es parte del curso, tocar algunas instituciones que usted ya debe de manejar porque ya cursó teoría general del proceso. Pero aquí las vamos a recordar porque de lo contrario no vamos a tener éxito ni en procesal civil 1 ni en procesal civil 2. Y de igual manera en los demás procesales que usted va a ver en su estudio hasta que cierre pensum e ir a ese famoso examen técnico profesional.
Entonces, insisto, no solo va a servir para civil, para nuestro curso procesal civil, les va a servir también para penal, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, empiece ya, ¿verdad? Que no espere cerrar para después un año estar estudiando su examen privado. La idea sería que usted cerrando y pedir fecha para examinarse, ¿verdad? Pero si empieza ya a ser obediente, a no estar pasando solo los semestres por pasarlos y al final pues no está quedando conocimiento. Entonces esa va a ser mi principal función, mi principal objetivo, hacerle conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de que usted se conecte puntual, ¿verdad? Reciba la clase completa. Conectarse 15 minutos después es como entrar a ver una película a la mitad, ya no la entiendo. Pues igual ya no va a entender una clase, la debe recibir desde el principio hasta el final. Tomar notas, yo no les voy a mandar diapositivas, las voy a desarrollar acá en clase. Sí tiene que tener sus leyes, ¿verdad? De las que pedimos, las 5, la Constitución, la Ley de Amparo. Yo en este compendio tengo el Código Procesal Civil y también tengo la Ley del Organismo Judicial y tengo mi Código Civil a la mano para si hay necesidad de señalar y darle lectura a algún artículo. Porque yo soy del criterio que en una clase no se viene a leer artículos. Sería tan fácil para mí decirles, miren, hoy vamos a leer del 1 al 20 y los pongo, incluso ustedes, léame el 1, léame el 2 y la próxima clase del 20 al 40. No. Escuche, los códigos se leen en casa, ¿verdad? Aquí vamos a tener necesidad de hacer énfasis en algunos artículos, leerlos, subrayarlos, porque van a ser indispensables para el desarrollo de nuestro curso. Pero usted devore los códigos en su casa, ¿verdad? Y empiece ya, porque tarde o temprano, si usted quiere ser abogado y notario, tendrá que someterse a su examen técnico profesional, ¿verdad? Después de haber cerrado penso. Entonces, ya vimos que nos sirve para mucho la teoría general del proceso. Y anote, porque todo lo que yo diga acá en clase, y les garantizo, ¿verdad?, lo que yo diga en clase puede ser pregunta de examen, ¿verdad?, ya sea parcial o final, incluso del privado. Porque quiero que tenga claro que yo a mis alumnos no los preparo para un parcial, ni para un final, ni para el privado. Los preparo para la vida, para el ejercicio profesional, para que usted sea un abogado de éxito. Entonces, trate de aprovechar el curso. Ya vimos en el programa que si no es el más importante, es uno de los más importantes, ¿verdad? Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2. Y yo sí creo que al igual que Procesal Civil es importante, quizás es más importante la teoría general del proceso. Pero si les digo la estructura de un buen abogado, que es, yo la inventé, ¿verdad?, es creación mía, yo me la imaginé, tiene 4 pilares y les voy a poner de ejemplo, un ingeniero va a construir un edificio de 15 niveles, 4 sótanos para parqueos. ¿En qué cree usted que se enfocaría principalmente cuando está haciendo los planos el ingeniero? Porque no es lo mismo ingeniero que arquitecto, ¿verdad? El ingeniero es el estructural, al que construye, y el arquitecto es diseño, adorno, etc. Hablemos del ingeniero. Pues no se necesita ser doctor en ingeniería para entender o deducir o concluir que en lo que se enfoca es en los cimientos, ¿verdad? Para que pueda sostener toda esa estructura de 15 niveles, 3 o 4 sótanos para parqueos, deben de tener buenos cimientos.
Bueno, usted dirá, ¿y por qué nos está hablando de aspectos de ingeniería? Porque estoy haciendo la analogía de la estructura de un buen abogado. Si bien es cierto, hay 4 pilares que los vamos a explicar, pero hay que tener cimientos, ¿verdad?, para poder colocar esos 4 pilares y que en ellos se construya un excelente abogado. Es más, si usted sigue esa estructura para su estudio, para el privado, no va a tener ningún problema. La mayoría cuando cierra y quiere estudiar su privado, dice, ¿y dónde empiezo? Con esta estructura que la vamos a aprender hoy y que es pregunta de su primer examen parcial, ¿verdad? Le autorizo que si algo no vimos en clase, en un laboratorio, en una comprobación de lectura, en un trabajo, y viene la pregunta en su examen, usted está autorizado, facultado, para decir, mire, licenciado, eso nunca nos lo enseñó ni lo mencionó. Entonces, la eliminamos y pues no le va a afectar. Al contrario, usted tendría como que respondió algo correctamente, era un punto a su favor. La autorizo, ¿verdad? Porque todo lo que yo diga acá va a ser pregunta de examen. Y es más, le garantizo que se lo van a preguntar en el examen privado. Cuando usted se someta al área privada en civil sustantivo y procesal civil. Entonces, ya vimos que la estructura de ese buen abogado, que tiene 4 pilares, la base, los cimientos, es la teoría general del proceso. Bueno, ya tenemos los cimientos, ahora empecemos a levantar los pilares. Vamos a colocar el primero, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y como dicen, hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo yo mi Constitución bien forradita, con pestañitas, para que sea fácil la ubicación de lo que yo quiero ubicar o quiero explicar. Entonces, ese es el primer pilar, ¿verdad? Abogado que no maneja la Constitución, no se le puede llamar abogado, ¿verdad? Imagínense que usted va por torre de tribunales, ¿verdad? Trabaja como procurador en un bufete de renombre y andan los medios de comunicación ahí y lo entrevistan, ¿verdad? Disculpe, ¿lo podemos entrevistar? Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Usted está ganándose sus 5 minutos de fama, ¿verdad? Gratis en una entrevista. Lo va a ver mucha gente. Y le preguntan, ¿y usted qué estudia? Derecho, ¿verdad? Yo voy a ser abogado y nota. ¿Y en qué semestre va? 7º semestre. Excelente. ¿Usted sabe cuántos artículos tiene la Constitución? No. ¿Usted sabe cómo está estructurada la Constitución? No. ¿Usted sabe cuáles son los artículos petros? No. Dígame si no haría el ridículo. Lo haría. Imagínense que fuera a mí la entrevista, ¿verdad? Y me hicieran esas preguntas y no, ¿verdad? Y todavía presumiendo yo, y soy docente en la facultad y doy clases, ¿verdad? Peor, hasta usted se avergonzaría de mí, decir, miren el catedrático que tengo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en esa estructura de un buen abogado, el abogado maneje de punta a punta su Constitución, que es uno de los primeros pilares de un buen abogado. Que usted sepa que la Constitución tiene 3 partes, una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica, que tiene un preámbulo, ¿verdad? Que dice, empieza así, invocando el nombre de Dios, y tiene 27 artículos transitorios, ¿verdad? 281 artículos y 27 artículos transitorios. Que la parte dogmática es la que regula, ¿verdad?, todos los derechos humanos, sociales, colectivos, individuales, garantías.
y que está contenido del artículo 1 al artículo 140, ¿verdad? Que la parte orgánica empieza en el 140 y 141 al 260 de la Constitución. Ahí va a encontrar usted el organismo ejecutivo, el organismo judicial y también el legislativo. Y a partir del 261 al 281 está la parte práctica de su Constitución. Ahí va a encontrar el amparo, casación, la PGN, el procurador de los derechos humanos, el contralor, porque esa parte práctica de la Constitución se le llama así porque es la parte que defiende la Constitución. Y que usted debe saber como mínimo que existen 5 artículos pétreos. ¿Qué son los artículos pétreos? Anote, pétreo viene del latín petrius o petrium, ¿eh? Que quiere decir roca. Petrius o petrium, que quiere decir roca, ¿verdad? Que no se puede romper. Entonces, los artículos pétreos, ¿verdad?, son los que no se pueden reformar y son 5 y están contenidos en el artículo 281 de nuestra Constitución. Yo no puedo profundizar más en derecho constitucional porque usted ya recibió derecho constitucional, ya recibió procesal constitucional. Esto usted lo debía de manejar mejor que yo, ¿verdad? Lo tiene fresco, ¿verdad? Yo recibí derecho constitucional y procesal constitucional, imagínense, hace más de 35 años, 33 años, ¿verdad? Casi 30 de graduado y los 5 que fui estudiante y ya ni recuerdo en qué semestre se ve constitucional y procesal constitucional. Usted lo debería tener más fresco, ¿verdad? ¿Y qué clase de constitución tenemos, verdad? ¿Qué clase de constituciones hay, verdad? Que la nuestra es desarrollada, está entre las más desarrolladas, no solo por lo extenso de su articulado, ¿verdad? 281 artículos, sino porque realmente está bien hecha. Hay tantas corrientes que hay que reformar la Constitución. Yo soy del criterio que no hay necesidad de reformar la Constitución. Tenemos un buen instrumento. Equivale a como que tenemos la mejor guitarra del mundo, pero no tenemos quien la sepa tocar. Ese es el problema. Entonces, abogado, ¿verdad?, que no maneja su Constitución, no es abogado. Por eso es que es uno de los primeros pilares de de un buen abogado, ¿verdad? Los cimientos, la teoría general del proceso y el primer pilar, la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes, ¿verdad? También se le conoce como el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro segundo pilar. Y pregunta de examen privado, ¿verdad? Nos dicen, ¿usted sabe cuántas garantías constitucionales hay? Yo examino privados y hago esa pregunta. Y hay quienes me dicen, 10, Lick. No, no son 10. 15. Tampoco son 15. 30. Tampoco. Al privado no se va a adivinar o inventar, ¿verdad? Anote, ¿verdad? Solo hay 3 garantías constitucionales. ¿Y dónde lo encontramos regulado? En el segundo considerando de la ley de amparo. Les voy a dar un consejo en todas sus leyes, lean los considerandos. Cometemos el error que cuando que estudiamos o leemos un código, empezamos con el artículo 1, no, y obviamos los considerandos.
¿Alguien tiene activado su micrófono? Apáguelo, por favor, para que no genere distracción. Entonces, 3 garantías constitucionales, ¿verdad? Pregunta de privado. Nada de inventar que 5, que 15. Eso lo que demuestra es que no estudió, que no se preparó bien para su examen privado. Con certeza, con seguridad, licenciado, para responderle a su pregunta, son 3 las garantías constitucionales. Tony Renato Ortiz, ¿está conectado? Sí, Lick. ¿Tiene usted a la mano su ley de amparo? Así es, Lick. ¿Sería usted tan amable de leernos el segundo considerando? Le advierto, quiero que lo haga despacio y yo lo voy a interrumpir para que dé chance a que subrayen las 3 garantías constitucionales. ¿Le parece? Muy bien, Lick. Empecemos, pues, y todos con su ley en la mano y un lapicero para subrayar y anotar. Por favor, si es tan amable. Considerando que para tales propósitos deben emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad. Ahí para. El amparo como garantía contra la arbitrariedad. Subrayen, ¿verdad? Y ahí hemos encontrado la primera garantía constitucional en el segundo considerando de la ley de amparo. Si es tan amable, Tony, de seguir leyendo. La exhibición personal como garantía de la libertad individual. ¿Verdad? Subrayen, ahí encontramos la segunda garantía constitucional, que es la exhibición personal. Garantía que es a la libertad individual de las personas. Entonces ya llevamos 2 garantías constitucionales. El amparo como garantía contra la arbitrariedad, ¿verdad? Y la exhibición personal como garantía a la libertad individual de las personas. Continúe, por favor, si es tan amable. Y la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones generales, como garantía de la supremacía constitucional. Muy amable, gracias por su participación, gracias por estar conectado y gracias por tener también sus leyes. Siga ese camino, que ese es el camino que los va a llevar al éxito, ¿verdad? Conectados, poniendo atención, haciendo sus anotaciones. Yo, ¿verdad? Tengo aquí subrayado, que le puse con resaltador cada una de las 3 garantías constitucionales. Entonces, usted ya con toda solvencia, ¿verdad?, puede responder en el examen privado cuando le pregunten cuántas garantías, ¿verdad? Porque es pregunta cajonera y pocos la contestan, ¿verdad? Entonces, por eso es como que a los docentes les gusta preguntar eso, ¿verdad? Porque no lo van a responder, pero usted va a responder con mucho gusto, licenciado. Son 3 garantías constitucionales y las vamos a encontrar en el segundo considerando. Se las puedo mencionar y si usted me permite, después le puedo dar lectura al segundo considerando. El amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Si me permite, el segundo considerando dice, y lo lee, el amparo como garantía contra la arbitrariedad. La exhibición personal como garantía a la libertad individual de las personas. Y la inconstitucionalidad de las leyes como garantía a la supremacía de nuestra Constitución. Dígame si no es elegante ir así a un examen privado, ¿verdad? Bien preparado y no hacer el ridículo. Y si lo entrevistaran, imagínese, dar un show usted al día siguiente o ya le empiezan ahora con las redes sociales a mandarle vos te vi en televisión y 100 puntos, mano, qué buena onda, mira que te luciste y usted sacando pecho, ¿verdad? Eso es lo que yo pretendo con mi curso.
La clase anterior fue presentación, ver el programa, el contenido, objetivos, la temática, la dinámica, etc. Hoy ya estamos en clase. Lo que empezamos a ver hoy, ¿verdad? Ya es pregunta de su primer examen parcial, más la nota que se complementará con laboratorios, comprobaciones de lectura, trabajos, asistencia, ¿verdad? Importante que firmen asistencia de entrada y asistencia de salida. Y ya vieron que yo al azar escojo a alguien para que pues nos apoye con la lectura o hacerle alguna pregunta o algo. Entonces, vamos a darle intervención a una damita, Yamile Georgina. ¿Está conectada? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Felicitaciones por estar conectada. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que hoy es su examen privado, ¿sí? Perfecto. Va. ¿Sería, compañera, tan amable de responderle a la terna examinadora cuántas garantías constitucionales hay? Claro, con mucho gusto. Si me permiten mencionarlas, son 3 garantías constitucionales y son las siguientes. El amparo como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal como garantía de la libertad individual de las personas y la inconstitucionalidad de leyes como garantía de la supremacía constitucional, las cuales se encuentran reguladas en el segundo considerando de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. 100 puntos. Mire, lástima que pues no se están transmitiendo esta clase y esté su familia escuchándola, ¿verdad? Dirían, esa es mi hija, esa es mi hermana, esa es mi tía, no sé. Aquí están aplaudiendo, Lick, muchas gracias. ¿Perdón? Acá están escuchando las clases, ellos también. Y ya le aplaudieron por la felicitación, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pretendemos nosotros, mi persona, compañeros, en la clase, ¿verdad? Y mi compromiso, y meto las manos al fuego, es que van a aprender, ¿verdad? Y no solo ganar la clase, ¿verdad? Con buena zona, con buena puntuación, sino lo más importante, el conocimiento. ¿Se escuchó elegante o no se escuchó elegante esa respuesta? Se escuchó elegante. Entonces, y se puede lograr, ¿verdad? Es cuestión de que usted se lo proponga, pero empiece ya, ¿verdad? No espere a cerrar pensum, ¿verdad? Lamentablemente quiero decirles que ese famoso examen privado, quizá ya han escuchado de él, de 100 que se meten, 5 ganan, 95 pierden. Y esos 95 quizás nunca se vuelven a meter. Quiero contarles que cuando yo estudié mi examen privado, iniciamos un grupo de 10. Y decidimos hacerlo desde el 2 de enero, ¿verdad? Con el año, ¿verdad? Ya habíamos cerrado, ya habíamos celebrado, pasó Navidad, Año Nuevo, 2 de enero, a estudiar el famoso técnico profesional. Primer día llegamos todos, ¿verdad? Y el segundo día 8, y hasta que un día yo les dije, miren, muchachos, quien me quiera seguir, me sigue, ¿verdad? Quien no, no, ¿verdad? Pero yo sí estoy compenetrado en estudiar mi examen privado. Yo cerré y siento que no sé nada. Entonces necesito estudiar. Porque dejábamos tareas, leíste, está el artículo. No leo, no que no me dio tiempo, que el trabajo. Yo les digo, tuve que dejar de trabajar para poderme dedicar a tiempo completo. Porque me di cuenta que había pasado los 5 años de noche, ¿verdad? Solo me preocupaba por ganar las clases, pero realmente conocimiento no había. Entonces, cuando verdaderamente se estudia es para el privado. Para terminarles de contar la historia, de esos 10, solo yo me gradué. Ahí me voy encontrando a veces accidentalmente al resto y algunos sí se metieron a su privado, lo perdieron, otros tiraron la toalla, otros optaron mejor solo por hacer tesis y sacar la licenciatura, pero de los 10 solo yo, ¿verdad? Logré ese objetivo. Y bendito sea Dios que
los mismos años de graduado, ¿verdad? Porque a los 15 días que me gradué, sale una plaza de oposición y gané mi plaza. Y desde entonces soy docente, ¿verdad? Y no soy profesor, yo soy bachiller. No sé qué mosquito me picó y resulté dando clases, ¿verdad? Pero gracias a Dios me gusta, me apasiona y pues ya estoy por jubilarme, imagínense, 30 años y por edad, ¿verdad? Ya estoy casi de salida, pero lo poco que tengo aún, le vamos a poner ganas para que se luzcan como se lució la compañerita al responder correctamente y en forma elegante una posible pregunta de las tantas que les puedan hacer en un examen técnico profesional. Pero continuamos, ¿verdad? Ya vimos la Constitución, la importancia que tiene, la ley de amparo igual, y ya sumamos a eso las 3 garantías constitucionales. Anote otro aspecto importante. Hay 4 leyes o normas constitucionales, anote. Dese cuenta de que hay diferencia, ¿verdad? 3 garantías constitucionales, esa es una cosa. 4 normas o leyes constitucionales, esa es otra cosa. Y están en la Constitución. Y yo, para ubicarlas fácilmente, ¿verdad? Y es un buen consejo para su privado, que van poniendo separadores, pestañitas, papelitos, etcétera, para que se facilite el manejo de sus leyes y de sus códigos. Yo decidí ponerle una pestañita naranja a mi Constitución, donde están las normas o leyes constitucionales. Es fácil, me voy a la primer pestañita y abro y me encuentro que en el artículo 35, anote, de su Constitución, y qué mejor si de una vez subraya, ¿verdad? Está la ley de libre emisión del pensamiento, la primer norma o ley constitucional. En el artículo 35. Fácil. De ahí solo busco la segunda pestañita naranja, ¿verdad? Porque tengo de otros colores, pero yo sé que las naranjas me ubican fácilmente en dónde están las leyes o normas constitucionales. Y eso me hace ubicarme fácilmente en el artículo 139 de la Ley del Orden Público y Estados de Excepción. Esa es la segunda ley o norma constitucional. Estamos viviendo una pandemia donde nos dimos cuenta que el presidente, a través del Consejo de Ministros, decretó estados de excepción, que después se tuvieron que remitir al Congreso para que fueran aprobados o improbados, como dice la ley, y por eso es que se dio el toque de queda, que la ley seca, en base a esta ley del orden público y estados de excepción, que es una ley o norma constitucional y está contenida en el 139. ¿Queremos saber dónde está la tercera? Pues para mí es fácil, ¿verdad? Aunque yo ya me lo aprendí de memoria, pero les estoy enseñando a cómo trabajar sus códigos y me voy. Y la tercera pestañita me lleva al 223, donde nos habla de la ley electoral y de partidos políticos. Esa sería la tercera ley o norma constitucional. Preguntas de examen privado. Y por último, ¿verdad? Fácil, solo me ubico en la cuarta pestañita naranja y me lleva al 276, que habla de la ley de amparo y exhibición personal y de inconstitucionalidad. 276, ¿verdad? Entonces se dan cuenta lo fácil cuando uno se preparó bien, ¿verdad? Se entrenó bien. Esa gran final que es el examen técnico provisional va a ser de trámite. Y cuando nos digan, miren, ya terminó su examen, atrás siempre hay un reloj, nos voltea a ver y dice, ya
ni sintió el tiempo, pero porque usted tuvo una estrategia, tuvo un buen entrenador, siguió el consejo, ¿verdad? Entonces, aparte son las 3 garantías constitucionales y aparte son las 4 normas o leyes constitucionales. Vamos a hacer otro ejercicio para que se vaya acostumbrando y también me permite dar un sorbo de agua o mi chocolatito que me hice ahí para mi garganta. Carlos Castellanos, ¿está conectado? Sí, Lick, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se siente hasta el momento de estar ya en 7º semestre y a pocos pasitos para cerrar pensum? Pues la verdad se ha pasado muy rápido el tiempo y con una presión porque tiene que ser uno tiene que estar uno muy bien preparado para lo que se viene, tanto para privados como para la vida laboral. Excelente, muy bien. Entonces, Carlos, en base a lo que hemos visto ahorita que está fresquito, vamos a suponer de igual manera que hoy es su examen técnico profesional. Yo soy su examinador y le digo, Carlos o compañero, ¿cuántas normas o leyes constitucionales tenemos? ¿Cuál sería su respuesta? Son 4 normas o leyes constitucionales. Pero solo eso me respondería. No, están reguladas en la Constitución Política. La primera es la Ley de Libre Emisión del Pensamiento en el artículo 35. La segunda es la Ley de Orden Público y Estado de Excepción en el artículo 139. La Ley Electoral y de Partidos Políticos. La Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad en el artículo 276. ¿Y la ley electoral no me mencionó el artículo o sí? Yo no lo escuché. No se lo mencioné. Pues, ha de ser porque se le pasó, ¿verdad? Es el 223 para que le sirva de recordatorio. Bueno, gracias, Lick. Pero, ¿cómo se siente, Carlos? ¿No cree que eso motiva, como usted dice, que hay que esforzarse porque hay que enfrentar un examen técnico profesional, luego hay que ir al ejercicio profesional y usted quiere hacer un buen papel, quiere ser un abogado de éxito? Imagínese que su primer caso, ¿verdad? 50,000 quetzales de anticipo y 50,000 al darle el resultado. Ya aquel carrito, ¿verdad? Que usted le había echado el ojo, o ya dio el enganche o cash, ¿verdad? Y dándole resultado a su cliente, y ese cliente lo va a recomendar. Mira, conocí a un excelente abogado. Yo creo que es más se llama Carlos Castellanos, ¿verdad? ¿En dónde tiene su bufete? Aquí en Europlaza, ¿verdad? O en Las Margaritas, ¿verdad? Tiene todo un nivel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero para ustedes, compañeros. Felicitaciones, Carlos, igual. Ojalá que su familia lo haya escuchado también, pero eso merece aplausos, ¿verdad? Y motivación. Y que se puede, ¿verdad? Yo lo voy a hacer sencillo. Si lo logré yo fui un mal estudiante, de lo cual hasta hoy me arrepiento, ¿verdad? Yo cerré. Gracias a Dios, tonto no soy. Ganaba mis clases, no necesitaba estudiar mucho, pero por ganarlas nada más y él iba avanzando. Pero cuando cierro, digo, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Créanme, pasé de noche en muchas instituciones. Entonces eso me obligó a dedicarle un año al estudio y empezar en cero, ¿verdad? Entonces usted no espere cerrar y a estudiar su privado. Ojalá que usted cierre y en 2, 3 meses usted ya vaya a una fase y en 2, 3 meses ya vaya a la otra fase. A partir de 8º semestre ustedes ya pueden trabajar su tesis. No espere a cerrar el tesis. La tesis es otro calvario. Entonces hay que empezar ya a buscar un tema, a investigar.
y aprobado octavo semestre, meter su plan de tesis para que se lo aprueben, y a la par de que todavía le queda noveno y décimo semestre, ya cerrar con su tesis hecha, solo esperando fecha de graduación después de haber ganado sus exámenes privados. Llamémosle, yo quiero que mis alumnos sean abogados en 6 años, ¿no? 5 de la carrera de cerrar penso y digamos 1 entre tesis y privados, ¿verdad? No abogados de muchos años o de nunca, ¿verdad? Como les conté la historia de mis compañeros y quizá fueron hasta mejores estudiantes que yo, sacaban mejores notas, pero ninguno se graduó. Y quizá el que menos le iba bien o al que más le iba mal, ¿verdad? Al final hice conciencia, empecé en cero. Y todo eso, ¿verdad? Que yo apliqué en mi estudio y me sirvió, es lo que yo comparto en mis aulas, en mi docencia, sin ningún egoísmo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que hay 3 garantías constitucionales, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son, garantía con qué son, para qué son y en dónde están, ¿verdad? Ya sabemos que es pregunta distinta, 4 normas o leyes constitucionales. Ya sé que es la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público, la ley electoral de partidos políticos y la ley de amparo, y que están en la Constitución. Y si la tengo trabajada y de tanto repetir, ¿verdad? Porque quizá algunos estarán diciendo, ¿cómo repite? Si con la repetición, la necedad, la terquedad, la insistencia, igual conocimiento. Y a mí no me importa ir despacito, pero lo poco que miremos en nuestras clases, que quede claro, ¿verdad? La primera clase fue de correr porque era presentar programas, más los de la E se asustaron, creo que se iban a hacer las clases a esa velocidad. No, despacito, muy despacito. Pasemos entonces al tercer pilar, ¿verdad? Pero les voy a recordar y voy a volver a repetir. Cimientos, la teoría general del proceso. 4 pilares. Primer pilar, la Constitución. Segundo pilar, la ley de amparo. Tercer pilar, que es el que vamos a desarrollar ahorita, es la ley del organismo judicial. ¿Por qué es importante para mí, verdad? La ley del organismo judicial para un abogado. Por la aplicación supletoria, ¿verdad? Cuando en la ley específica, por ejemplo, en el Código Civil, Código Procesal Civil, no está regulada alguna figura, entonces aplicamos, cuando digo figura, es figura procesal, aplicamos supletoriamente la ley del organismo judicial. Entonces, ¿qué es la ley del organismo judicial? Es una ley general, es una ley supletoria que se aplica supletoriamente cuando la ley específica no tiene regulación específica. En este semestre vamos a enfocarnos en el juicio ordinario. Y nos vamos a dar cuenta que en el juicio ordinario, en el Código Procesal Civil, el juicio ordinario no tiene regulación del trámite de los incidentes. Entonces vamos a tener que viajar a la ley del organismo judicial a partir del artículo 135 al 140. Ahí está regulado el trámite de los incidentes y lo vamos a aplicar supletoriamente en el juicio ordinario cuando tengamos que ir a algo incidental. Sirva de ejemplo y cuando desarrollemos el juicio ordinario acá lo vamos a entender mejor. Pero me gustaría ahorita que, pues así como lo hemos estado haciendo al azar, pues darle participación a alguien más. Julio Quiñones está presente. A la 1. Julio Quiñones a las 2. Julio Quiñones, licenciado, o Sergio Quiñones.
A mí me parecía Julio, pero si... Presente, licenciado. Está Julio. Va. Después le vamos a dar chance, Sergio. Apareció Julio Quiñones. Entonces, Julio, ¿tiene a la mano su ley del organismo judicial? Así es, licenciado. Ahorita La ubica. Bueno. la voy a abrir. Y todos, ¿verdad? Todos con su ley del organismo judicial para subrayar. Nos vamos a ubicar en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Sí. Y vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de un principio, anote, principio de especialidad de las leyes, así se llama, principio de especialidad de las leyes. Y lo vamos a entender mejor en qué consiste, o lo explico después, cuando nuestro compañero Julio Quiñones, despacito, ¿verdad? Muy despacito, le dé lectura al artículo 13. Por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, primacía de las disposiciones especiales. Pare, ¿verdad? Subraye. Reformado por el artículo 2. Sí, pero pare ahí donde dijo, vuelvo a leer. Artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, primacía de las disposiciones especiales. Pare, subraye. Y arriba de lo que subrayó y de lo que leyó, todos, ¿verdad? Pongan principio de especialidad de las leyes. A eso le llamo yo tener trabajados mis códigos, ¿verdad? Eso no se le llama archivo, ¿verdad? Ustedes ya saben mejor que yo la definición de chivo y qué es, ¿verdad? Además que también chivo se les dice a los de Shela, ¿verdad? Pero esto que les estoy diciendo yo no es hacer chivo, es tener trabajados mis códigos, ¿verdad? Y que se me vaya quedando que el fundamento legal del principio de especialidad de las leyes está en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial. Continuemos, Julio, por favor. Muy bien. Reformado por el artículo 2 del decreto 59-2005, el 11 de noviembre del 2005. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Se le distorsionó un poco el audio. ¿Lo podría volver a leer, por favor? Aunque los demás están llevando la lectura. Muy bien. Reformado por el artículo 2 del decreto 59-2005, el 11 de noviembre del 2005. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Pare, hasta ahí leamos el artículo, ¿verdad? Gracias, Julio. Hemos descubierto dónde está el fundamento legal del principio de especialidad de las leyes y se los voy a explicar, pero veo una mano levantada. No acostumbro ahorita que pues me enfoqué en Julio, vi que Ana Vargas tiene alguna inquietud, Ana. Ay, perdón, Lick, se me activó la manita, lo siento. Bueno. Pero, perdón. No se preocupe. Lo que pasa es que pues yo no uso la cámara de la laptop. Yo uso una cámara que está aquí al frente. Entonces, por eso es de que yo no me enfoco mucho si levantaron la mano o escribieron un chat. Por eso tengo a José, licenciado José García, que es el que me apoya, ¿verdad? Yo me concentro en dar mis clases. Pero ya que estábamos con Julio, vi una manita y no se preocupe. Si fue accidental, a cualquiera nos puede suceder o que se active un micrófono, pero sí procuren que no se les active el micrófono para no crear distracción, porque también me quitan concentración a mí y al resto de compañeros. Bueno, entonces ya entendimos que la ley del organismo judicial
Es una ley que se aplica supletoriamente, es una ley general. Y eso nos llevó a hablar del artículo 13 de la ley del organismo judicial y de un principio que se llama principio de especialidad de la ley. Puso alguien ahí, pero es de las leyes, ¿verdad? Es de las leyes porque es aplicable a todos los códigos, ¿verdad? No solo a una ley, ¿verdad? Al Código Civil, Procesal Civil, al Contencioso, al Código Procesal Penal, etcétera, ¿verdad? Ese es lo que hace la ley del organismo judicial. Por eso es de que yo consideré de que debe ser un pilar del abogado, ¿verdad? No solo la Constitución, la ley de amparo, sino también la ley del organismo judicial, sin olvidar los cimientos, que es la teoría general del proceso. Pasemos al cuarto pilar porque nos está consumiendo el tiempo. El cuarto y último pilar, ¿verdad? Es la interpretación de la ley, ¿verdad? Primero la Constitución, luego la ley de amparo, luego la ley del organismo judicial y por último la interpretación de la ley. Y lo voy a preguntar en el examen, se lo estoy advirtiendo. Y sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Explique la interpretación, la estructura de un buen abogado, ¿verdad? Si no, lo que estaríamos ahorita es perdiendo el tiempo y están dándose cuenta la importancia, lo que en una primera clase hemos aprendido, ¿verdad? La importancia que tiene la teoría general del proceso, 3 garantías constitucionales, 4 leyes o normas constitucionales, el principio de especialidad de las leyes. ¿Verdad? ¿Cómo está estructurada la Constitución? ¿Dónde están las 3 garantías? Segundo, considerando la ley de amparo. ¿Qué es la ley del organismo judicial? ¿Qué es el principio de especialidad? Ahora nos centramos en el cuarto pilar, que es la interpretación de la ley, ¿verdad? Quiero decirles que gracias a que existe la interpretación de la ley, es que existimos los abogados. Si la ley no estuviese sujeta a interpretación, ¿verdad? Fueran recetarios de cocina, échele sal, ¿sí? Ahora échele pimienta, bájele el fuego, ¿verdad? Tápelo, ¿verdad? Ahora muévalo. Cualquiera podría llevar su proceso. Va a una librería jurídica y compra, me mandaron en laboral un código de trabajo. No existiríamos los abogados. Gracias a Dios a que la ley está sujeta a interpretación, es que existimos los abogados, entre comillas, ¿verdad? Porque como hay abogados que no manejan la Constitución, la ley de amparo, tampoco saben interpretar, ¿verdad? Estaban desayunando un día, abren la caja de cornflakes y se encuentran con una tarjetita, la raspan. Licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notario, yes, y a colgarlo en una pared. Pero yo no quiero que usted sea abogado que le salió el título en una caja de cornflakes. Yo quiero que sea un abogado que sudó la camisola, ¿verdad? Que realmente va preparado para ser un abogado de éxito, un buen asesor, un buen litigante, un buen juez, un buen fiscal, un buen abogado defensor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, abogado que no sabe interpretar, no es abogado. Por lo tanto, es el cuarto pilar, según mi criterio, ¿verdad? Porque yo me inventé esa estructura, ¿verdad? Me puse a analizar que la importancia de la teoría general del proceso, la Constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Bueno, a Sergio, que le habíamos dejado ahí, Quiñones, ¿verdad? Que amablemente preguntó si era él, para que no se quede ahí frustrado, ¿verdad? Y burlado. Lo tiramos a la cancha para que juegue. Sergio Quiñones. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Le digo licenciado, entonces. Licenciado Sergio Quiñones. Estoy bromeando, ¿verdad? Estoy bromeando. Ubíquese, por favor, en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. ¿Tiene su ley del organismo judicial a la mano?
Claro que sí, licenciado. 100 puntos. Entonces, despacito, muy despacito, no lo voy a interrumpir, ¿verdad? Porque estamos ya en contra de tiempo y hasta ahí llegamos en la clase anterior. No nos preocupemos, estamos bien. Vamos, Sergio. Artículo 10. Interpretación de la ley. Reformado por el artículo 1 del decreto 7590, por el artículo 1 del decreto 59-2005 del 11 de noviembre del 2005. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá el tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A. A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. Y C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Muchas gracias, Sergio. Y tuvo su participación, ¿verdad? Faltó el ¿Y D. le faltó? El inciso D, que Por dice favor. al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Excelente, muy amable. Gracias, Sergio. Los felicito, ¿verdad? Realmente yo siempre he presumido que he tenido buenos alumnos, ¿verdad? Mi orgullo, mi satisfacción, mi recompensa, llamémosle así, está en la excelencia de mis alumnos, ¿verdad? Y he tenido la suerte de tener siempre no solo bastantes alumnos, sino excelentes alumnos, como lo hemos demostrado la noche de hoy con las participaciones que se han tenido. Quiero aprovechar, no tengo comisión, ¿verdad? Aconsejarles, hay un código procesal civil que hizo un compendio el doctor Mauro Chacón Corado, que en paz descanse, fue catedrático de nuestra facultad, magistrado de la Corte de Constitucionalidad también, porque pues aquí está el Código Procesal Civil y está la ley del organismo judicial y otras leyes, ¿verdad? Si usted ya compró su Código Procesal Civil y Mercantil, pues use ese, ¿verdad? Pero si no lo ha hecho o quiere invertir, porque el éxito no es gratis, ¿verdad? Tiene un costo, pues yo le aconsejaría, si puede conseguir este texto, repito, este código es un compendio, ¿verdad? Que tiene varias leyes. Mauro Chacón Corado, ¿verdad? Lo venden en la mayoría de las librerías que venden textos jurídicos. Y lo otro es que yo les aconsejo que la constitución que ustedes usen, como la que tengo yo, es la que edita la Corte de Constitucionalidad, le llaman constitución comentada, pero realmente no es comentada. Al final de cada artículo lo que hay es jurisprudencia. Y esa jurisprudencia son las sentencias que ha dictado la Corte de Constitucionalidad. Recuérdense que 3 sentencias contestes forman jurisprudencia. Entonces, para estudiar cualquier semestre, pero principalmente su privado, pues yo le aconsejaría que compraran lo venden en la Corte de Constitucionalidad, al igual que la ley de amparo, ¿verdad? Al final de cada artículo tiene su jurisprudencia y hace más fácil la comprensión del artículo cuando le damos lectura a las distintas sentencias que ha dictado la Corte de Constitucionalidad. Recuérdense que nos estamos preparando para una gran final que se llama examen técnico profesional. Y ya les dije, yo no preparo a mis alumnos para un parcial, para un final, ni para el privado, para la vida, ¿verdad? Para el ejercicio profesional, para que usted sea el día de mañana abogado o abogada de éxito. Nos ha consumido el tiempo, ya son las
7 y 10, hasta ahí llegué con la otra sección. Les dije que tengo que llevar las dos secciones de la mano, pero pues ya les dimos una probadita de cómo va a ser nuestro curso. Meto las manos al fuego de que van a aprender, van a aprender. De 500 alumnos, que me ganen 490, pierdan 10 o 15, y esos 10 o 15 es porque no ganaron un prerequisito o no se conectaban, no hicieron laboratorios, no hacían trabajos, no fueron obedientes, ¿verdad? Y la mayoría, quiero decirles, me ganan la clase con zona. Si no, pregúnteles a mis exalumnos, ¿verdad? Entonces, no me resta más que desearles una feliz noche, es viernes, les deseo también un feliz fin de semana, que Dios les bendiga y nos vemos, primero Dios, el próximo día de clases. Licenciado, Descanse. disculpe, buenas noches, licenciado, disculpe la pregunta, le saluda Guillermo Pinelo. ¿Podría poner frente a su cámara el texto del licenciado Chacón, por favor? Solo para... Claro, mi cámara está hasta por allá. Ajá, ese, ahí estamos, licenciado, le agradezco, muy fino. Excelente. A usted, licenciado, muchísimas gracias por tan La ley excelente de amparo, dato. ¿verdad? Ahí está, la de Esa la sí la Corte sí, Ajá. y su constitución, La ¿verdad? Constitución, sí, así es, licenciado, De muchísimas gracias. preferencia, como les digo, ley de amparo y constitución, la que edita y vende la Corte de Constitucionalidad. Ahí hay que irla a comprar porque hay lugares que dicen que es la de la Corte y es mentira. Para que usted se garantice, tiene que ir directamente a la CC. Está en la 11 Avenida, ahí por el... Novena calle, enfrente, por el Parque Colón. Es 11 Avenida. Ajá, 11 Avenida y Novena calle, Y esquina. Novena calle, ahí por el Parque Colón. Por el Así Parque es, Colón. excelente, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Buenas Dios les noches, bendiga, feliz licenciado. noche. Solo y- tengo una noche, consulta, disculpe que lo interrumpa.